Es cuando iba con el señor allí en la moto, él me dice, ¿sabe? Normalmente la gente sufre mucho y la gente normalmente vive unas situaciones muy complejas, pero todo eso es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Entonces yo me quedé así como, ¿este hombre qué? Desde los que conocen acá Uga, desde que yo me monté ahí en el Parque Los Leones, no me acuerdo el nombre, cómo es que lo que es el Santa Bárbara, hasta que llegué a mi casa, que queda acá en Los Ángeles, son aproximadamente unos 8 minutos, 10 minutos en moto. Ese hombre lo único que hizo de una manera muy natural, muy espontánea, muy normal, hablarme del Señor, evangelizar. Y yo me quedaba así. Cuando íbamos llegando, él decía, porque empezamos a conversar, yo le decía, uy, sí, tremendo. Entonces empezamos a charlar. En un momento se dio cuenta, yo le dije que yo era cristiano, pero pues yo le comentaba cosas y él me decía y hablábamos y fue muy especial. Y él me decía, mira, ¿sabes cuál es mi pasión? ¿Y sabes cuál es mi deleite? ¿Y sabes cuál es mi droga? Jesús. Él es mi deleite, él es mi pasión, es mi droga. Eso es lo que yo más amo. Y cuando ya se iba a ir, le pagué la carrera y le pregunté, venga, ¿usted tiene familia? ¿Usted tiene esposa? Y dije, no, yo no tengo esposa. Yo soy un misionero y yo me dedico a esto, a hacer misiones, a evangelizar, porque yo solamente me deleito en el Señor. Yo me quedé así, boquiabierto, y digo, wow. Cuando ese señor salió en la moto, escuché el Espíritu Santo que me dijo, mira, los misioneros urbanos. Yo nunca había escuchado esa palabra. Las misiones urbanas, misioneros urbanos. ¡Wow! Y eso me generó a mí como una inquietud, como una alegría, como algo tan especial, misioneros urbanos. Decía un motorratón misionero de una moto de un lado para otro. Y de ¡wow! ¡Qué tremendo! Me pareció eso muy especial. Y entonces estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres compartirnos? Cuando el Espíritu Santo empezó a colocar en mi corazón el hablar un daño que ha llegado muy fuerte a nuestras vidas, un daño que ha llegado muy fuerte a nuestras vidas, y es el daño de la religiosidad, ¿ya? El daño de la religiosidad. Y sucede que la religiosidad ha traído un daño tan profundo a la iglesia de hoy que sencillamente ha mudado a la iglesia en algo que la iglesia no es, en algo que la iglesia no es. Y por eso sentí colocarle a este mensaje, como les decía ahorita, amados, no tenemos que parecerlo, tenemos que ser, tenemos que ser. Y sucede que viendo el tema de la religiosidad, no sé, haga usted que se le venga en cabeza cuando yo hablo de ser una persona religiosa, pero casi siempre cuando uno escucha o uno se le viene en lo religioso, lo primero que se le viene a uno sobre un religioso es una persona que habla mucho, es una persona que tal vez tiene pelo largo, cara así, es una persona que viste con vestiduras largas, corbata, ¿ya? Normalmente ese es como el estereotipo que se nos viene a nosotros de ser un religioso. Pero Jesús tuvo que lidiar con los religiosos, ¿ya? Y el problema de la religiosidad fue un problema tan fuerte y ese problema hoy ha tocado a la iglesia, a los hijos de Dios, pero lo más tremendo es que muchos hoy dicen, yo no quiero ser un religioso y cambian la esencia de lo que el Señor quiere que seamos, que es la esencia de Cristo en nosotros, y la cambia por una mundanalidad. Y ahorita vamos a ver eso a través de la palabra de Dios. Y por el hecho de decir nosotros, yo no quiero ser religioso, nos vamos a un extremo totalmente opuesto a lo que realmente es ser un religioso. Vamos un momentico en nuestras Biblias a mirar un momento donde Jesús se encontró con un grupo de religiosos.
Y hubo algo muy chévere en esa conversación que Jesús tuvo con aquellas personas. Y Jesús les comentaba, mire, muchas de esas cosas era necesario hacerlas sin dejar de hacer las otras. Pero a usted no se les puede olvidar realmente qué es lo más importante aquí. Vamos un momentico a Lucas. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Y ahí en Lucas, capítulo 11, versículo 37, del 37 al 54, ahí habla cuando Jesús se encuentra con unos fariseos, se encuentra con unos escribas y con unos intérpretes de la ley. Personas que tenían mucho conocimiento de Dios, mas su vida no experimentaba ni reflejaba esa vida de Dios. Era muy diferente y es muy diferente el conocer a Dios, ¿ya? El tener información de Dios, a vivir y a ser como Dios quiere que yo sea, a reflejar a Dios. Reflejar a Dios. ¿Ya? Es muy diferente tener información de Dios a que Dios sea formado y sea desarrollado en mi vida. Y allí cuando Jesús se encuentra con ellos, vamos a leerlo. Lucas capítulo 11, versículo 37 en adelante dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. ¿Qué sucedía con estos religiosos de la época? Por fuera expresaban muchas cosas, pero por dentro realmente era todo lo contrario. Y entonces ellos a Jesús allí lo estaban criticando porque se sentó y de acuerdo a las prácticas rudimentarias tenía que haberse lavado las manos antes de sentarse a comer, porque era inmundo si no se lavaba las manos. Y Jesús les decía, mire, ustedes realmente se preocupan por las cosas externas, pero no realmente por lo que está dentro de su corazón. Y por eso ahorita que Milena contaba el testimonio, yo sentí algo tan especial, porque hay algo que Dios estaba queriendo hacer en el corazón de Ana Milena y de su familia. Y aún Dios estaba creando un plan, un plan para la iglesia, pero no se comprende porque a veces nuestra alma quiere otra cosa diferente a lo que realmente Dios tiene. ¿Ya? Entonces, sigue diciendo aquí en Lucas capítulo 40, Lucas 11:40, continuamos leyendo, dice, necios, voy a leerlo el de 29 otra vez, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, y aquí empiezan los hay de Dios. Otra palabra les llama como las recomendaciones de Dios, como las exigencias de Dios. ¿Por qué? En este pasaje hay 6, dice, ay de vosotros, ya. Es como decirle, cuando usted era niño, no sé si a usted cuando era niño, y usted tal vez quebraba un vidrio, y cuando le decían a su amiguito, ay,
¿Ya? O sea, como que no sabe lo que le espera, no sabe lo que viene. No sé a usted le pasó, pero a mí me pasó muchas veces que estaba jugando fútbol y cuando ¡plum! Yo tenía una vecina y esa vecina era una belleza y nosotros pequeños éramos más tremendos. Y nos colocábamos a jugar fútbol en la cuadra y cuando medio tocábamos la puerta de la casa de la vecina con el balón, no, esa era cosa tremenda. Empezaba a llover piedras, piedras llovían. O sea, cuando veíamos nosotros, plum, plum, empezaban a, porque desde la casa de ella, o andaba por encima de las piedras de noticia, nos tocaba salir corriendo. Y ese, ay, como que, espérese y verá, no saben lo que le espera. Y aquí hay 6 de esos, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y empezaba a hablar en cada uno de estos pasajes de las conductas que ellos querían mostrar, de las conductas que ellos querían hacer, pero que no eran agradables a Dios. Aquí vamos a ver solamente un ejemplo porque son muchos, el pasaje es muy largo y quiero avanzar en otros aspectos que es importante que el día de hoy podamos meditar. Pero solamente voy a meditar en este primero, en el primero que donde dice, y lo leo de nuevo, dice, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, ¿qué le dice Jesús a ellos? Mire, hay de ustedes, mire, que hasta de lo más pequeño sacan el diezmo. Hay de ustedes que tratan de hacer las cosas bien. Eso era necesario hacer, pero sin dejar de hacer esto, que es lo realmente importante. Y lo realmente importante aquí, ¿sabe qué es? El amar a Dios. Eso es realmente lo importante. Que Dios realmente se refleje en tu vida. Porque Dios se refleja a través de a través de la justicia. Estoy leyendo el versículo 42 de Lucas 11. Y entonces le empieza a decir, mire, ustedes sencillamente hacen las cosas, pero sencillamente las cosas que ustedes hacen no tienen realmente la razón de ser, que es la esencia de Dios en sus vidas. Mire, los hay que Jesús les dijo a aquellos fariseos, hipócritas, no, hipócritas no, perdona, yo no les decía hipócritas, les decía escribas, fariseos e intérpretes. Los hay que Jesús les dijo era porque solo buscaban las apariencias, porque tenían corazones perversos. ¿Sabes qué es un corazón perverso? Un corazón que dentro realmente no busca el bien del otro. Es un corazón perverso. Eran corazones hipócritas, personas hipócritas. Hacían una cosa, pero querían mostrar otra. Dentro de ellos había codicia. Dentro de ese pasaje de Lucas 11, dentro de esos ayayayes, le estoy haciendo un resumen, había codicia, eran codiciosos. Querían tener ventaja sobre las cosas. Dentro de ello había maldad. Y yo veo mucha maldad muchas veces en el pueblo de Dios y yo digo, ¿cómo el pueblo de Dios va a tener maldad? Si alguien me dijo algo, yo se lo voy a decir peor. Si alguien me hizo algo, sencillamente yo se lo voy a sacar en cara. Eso es maldad. Tal vez la maldad de nosotros no sea como la maldad del mundo, querer matar a alguien, pero sí querer devolver mal por mal. En las parejas se ve mucho la maldad. Cuando las cosas no se hacen como yo quiero, hago algo que le va a hacer daño a la otra persona. ¿Y qué es eso? Así se comportaban aquellos religiosos en aquel momento. No amaban a Dios ni a su prójimo. Tenían pecados ocultos. Esa es la característica de aquellos religiosos. Tenían pecados ocultos porque allí habla sobre lo que eran sepulcros, que andaban como sepulcros. Amados, el tener pecado oculto, ese es un daño para nosotros, para nuestras vidas. El confesar nuestros pecados, eso es una bendición. Y muchos andan en la mentira, en la religiosidad, que yo le confieso mi pecado a Dios y ya sí, Dios lo escucha y Dios te perdona.
Pero el enemigo te enreda con ese pecado y la única forma es cuando peleas con alguien de lado. Si buscas tus autoridades te van a ayudar a pelear para que puedas vencer esos pecados. Pero hay muchas personas que opacan, ocultan sus pecados. Dice la Biblia, quien oculta su pecado no prosperará, más que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las características de estos religiosos eran orgullosos. Orgullosos, entonces ellos hacían las cosas para que los vieran. Hacían las cosas para que, ay, voy a hacer tal cosa para ser visto, ser renombrado, ser identificado. Esa era una otra característica de estos. Orgullosos. Hacer las cosas para que los vean. Le buscaban la autoexaltación. No es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Esa era una característica de los religiosos. La autoexaltación. Eran ambiciosos. Y era una ambición en codicia propia. No en el bienestar de los otros, sino una ambición por el propio bienestar. Y ese es un problema que hoy se ve muy fuerte, la ambición. Eran legalistas. Por eso le decían a Jesús así, mira, si usted no hace las cosas de esta forma, y ahorita hablamos con Dieguito de eso, a veces Dios no hace las cosas tal cual radical como con uno, como con el otro. Lo que Dios está haciendo en el corazón de Diego es muy diferente a lo que Dios está haciendo en mi corazón. Por eso el legalismo es parte de una religiosidad. Y aquí Jesús hablaba en contra de ese legalismo. ¿Ya? Eran inconsecuentes. ¿Qué era ser inconsecuente? Hablaban una cosa, pero decían otro. Eso es realmente ser un religioso. Y esas eran las características de estas personas con las cuales se encontró aquí. Y Jesús habló con ellas y les dijo, mire, realmente aquí lo más importante no es lo de afuera, sino lo de adentro, lo de tu corazón. Es realmente aquí lo importante es el reflejar a Dios en tu vida. Eso es aquí lo realmente importante. Y ese reflejar a Dios en tu vida, que la gente pueda ver a Dios en ti y que fuera que la gente pueda ver a Dios en ti, es que tú puedas ser justo con las otras personas, o sea, que tú puedas amar también al otro, derramar ese amor que Dios ha puesto en ti en las otras personas. Eso en resumen de lo que es un religioso. Pero aquí viene algo importante, amados. Teniendo claridad, cuando Jesús se encontró con estos religiosos, cuáles eran las características de ellos, pero ahora, ¿qué sucede y qué viene eso a lo que yo vivo hoy, a lo que tú hoy vives, amado? Ojo aquí, el enemigo ha hecho una obra maestra. El enemigo ha hecho una obra maestra para coger a los hijos de Dios, a cada uno de los que estamos presentes, y decirle un engaño y sembrar un engaño en sus corazones. Y el engaño ha sido, venga, es que yo no soy religioso y yo no voy a ser religioso. Entonces, y cogen una mala percepción de la religiosidad y lo vuelven mundanalidad, pecado. Esto es fuerte, pero tengo que decirlo, amados, porque el Señor está demandando de sus hijos que nosotros podamos crecer a la estatura de Cristo, ser como Cristo. Eso fue lo que me ministró tanto ahorita el ayuno. Eso allá donde Cristo queríamos que lleguemos. Pero muchos dicen, no, es que yo no soy religioso ni quiero ser religioso. Ya sabes realmente que es un religioso. Ahora vamos a ver realmente que es un hijo de Dios. Mire, hay un principio que se está perdiendo por la mentira de que muchos dicen, yo no quiero ser religioso. Y por no querer ser religioso, ya están pasando a una condición de consentir el pecado, que es muy diferente, muy diferente. Y consentir el pecado es muy diferente al ser religioso. Ya tienen las características de un religioso. Ahora vamos a mirar algo que pasó en la iglesia de Gálatas. Cuando Pablo envía la carta a Gálatas, Gálatas estaba pasando una situación muy particular. Y sucede que Gálatas tenía
un problema con algunos hermanitos que querían llevar a la iglesia unas prácticas que no era realmente la práctica que tenía que tener la iglesia. ¿Ya? La práctica que realmente tenía que tener la iglesia, que debía ser la iglesia. Vamos un momentico a Gálatas. Gálatas. Si usted tiene la oportunidad, le recomiendo que haga un estudio de Gálatas. Haga un estudio de Gálatas. Es muy interesante. Le voy a decir así de manera muy general, porque para poder avanzar necesitamos no centrarnos mucho en mirar particularidades de Gálatas, pero Gálatas es muy interesante porque Gálatas era la iglesia que estaba establecida en Galacia. Esa iglesia fue establecida por el apóstol y sucede que había empezado una situación difícil y que se estaban infiltrando cosas que no deberían ser realmente de la iglesia, de los hijos de Dios, pero se estaban infiltrando. Y por ello entonces empieza Pablo a hacer una serie de recomendaciones muy puntuales de cómo poder destruir eso, porque lo que estaba como luchando en aquel momento en la iglesia de Galacia, que eran los Gálatas, era el judaísmo. Y entonces donde llevan a la gente que a través de las prácticas, sencillamente ellos podían realmente alcanzar a Dios y mostrar a Dios. Hoy, préstame mucha atención aquí. Nosotros tal vez no nos obligan a circuncidarnos ni a hacer rituales, pero hoy tenemos una presión mayor, una presión mayor. La presión que vivieron los Gálatas, esa misma presión hoy la estamos viviendo para que realmente nosotros no podamos ser como el Cristo quiere ser. En ese contexto que estaba, donde llega la carta a la iglesia de Gálatas o a las diferentes, porque no era solamente una congregación, no, eran diferentes comunidades que estaban establecidas en esa región. En la región que ahorita es Turquía. En esa región donde hoy es Turquía era que anteriormente estaba Galacia. Y es allí donde esas diferentes comunidades fue llegada esa carta con unas indicaciones puntuales. Y vamos a leer un momentico algo que me pareció emocionante. Y por eso les contaba ahorita lo de aquel motorratón, aquel evangelista urbano, que sencillamente él no tenía que pretender ser un evangelista, él era un evangelista. Y nosotros no tenemos que pretender ser cristianos, nosotros debemos ser cristianos. Nosotros no tenemos que aparentar ser evangélicos, nosotros somos evangélicos. Y digo la palabra evangélico porque esa palabra está aquí, ahorita lo vamos a leer. Que la religiosidad, la falsa religiosidad, quiso crear una mala percepción del evangelio y de los evangélicos. Y entonces, cada vez que escuchábamos nosotros la palabra evangélico, pensábamos, lo primero que se nos venía en nuestra percepción era alguien con pelo largo, falda larga y lengua larga. Pero no, amados, eso no es ser evangélico. ¿Sabe qué es ser un evangélico? Vamos a leerlo para que nos demos cuenta de realmente qué es ser un evangélico. ¿Qué es realmente el evangelio? Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, ¿ya todos estamos allí? Manden un dedito así, es que silencié los micrófonos para que no haya interrupción. Pero si estamos todos allí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, hagan el dedito así. Eso. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vuelvo y lo leo. Estoy maravillado
perdón, repito, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ojo aquí, hoy en día, en el cuerpo de Cristo, se quiere infiltrar un evangelio diferente, un evangelio diferente. Amados, el evangelio de Cristo es el mismo ayer y hoy. Es el mismo. No hay un evangelio diferente. ¿Y sabe cuál es el evangelio? El evangelio sencillamente, el evangelio, la palabra evangelio habla, de acuerdo al original, es como si fuera una noticia. Eso significa evangelio, evangelium, noticia. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, evangelio es tomado como una buena nueva. ¿Sabe cuál es nuestra buena nueva? Jesucristo. La buena nueva fue la vida, obra, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo. Esa es nuestra nueva. Ese es el evangelio de real. ¿Sabes cuál es el evangelio real? ¿Ya? Que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. Ese es el verdadero evangelio. Pero por la mentira de, ay, yo no quiero ser religioso, me estoy metiendo en algo que no tiene nada que ver con un cristianismo real. Que Cristo sea formado en mi vida. Cristo sea formado en mi vida. Sigue diciendo, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, ¿sabe qué está pasando ahí en Galacia? En la iglesia de los Gálatas, sucedía que habían unas personas que querían pervertir y están perturbando para coger y desviar a las personas de la verdadera identidad que eran ser hijos de Dios, que Cristo era formados en ellos. Y los querían llevar a prácticas judaizantes. Entonces les decían a ellos que tenían que circuncidarse, tenían que hacer unos rituales, y de acuerdo a esos rituales realmente ellos iban a ser aceptos con Dios. Pero eso no era así, porque lo que Dios les dio a ellos fue por gracia. Y ese fue un regalo inmerecido. Pero mira que hay dos cosas muy puntuales. Aquí dice, mire, quieren darnos y llevarnos a un evangelio, que es un evangelio diferente. Ese evangelio no existe. Dice, y no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban. En aquel tiempo, a los de la iglesia de Gálatas habían personas que los perturbaban. Ahora la pregunta mía hoy, siglo XXI, en el año 2021, ¿qué es lo que te perturba a ti para que realmente el evangelio de Cristo no esté en tu vida, reflejado en tu vida? Para que Cristo realmente no sea formado en tu vida. El día de ayer hablábamos, así de manera muy somera, con el equipo ministerial, sobre el uso de las tecnologías de la comunicación. Y entonces Dieguito Montalvo nos mandaba un video de YouTube, y ese video de YouTube hablaba unas cosas horribles en contra de los niños. Y los niños ven eso porque son videos animados, pero como son videos animados, los niños lo ven, lo escuchan y le gustan y se quedan allí, pero lo que hace es contaminar su vida. Entonces hablamos sobre el daño que las tecnologías, el mal uso de las tecnologías está haciendo a estas nuevas generaciones. Y sabe, una de las tantas cosas que hoy nos perturban es el modernismo, son las nuevas tecnologías mal usadas, son las corrientes culturales gobernadas por las tinieblas que quieren llevarnos a un pensamiento totalmente diferente del que Dios tiene. Eso es lo que hoy nos perturba a nosotros, siglo XXI.
Hoy a nosotros no nos obligan a cumplir una bueno, a volvernos judíos físicamente, pero sí tenemos otros que nos quieren perturbar fuertemente y son ideologías, son conductas, son pensamientos que las tinieblas han tomado fuerza para gobernar en nuestros corazones y para que realmente Cristo nos gobierne 100% nuestras vidas. Eso es lo que hoy perturba, amados. En las ideas de esta sociedad. Porque si usted analiza las ideas de esta sociedad, a las ideas de lo que dice la palabra, van en contravía. La Biblia dice que aquí en el mundo íbamos a hallar aflicción, pero Dios venció el mundo. Sigue diciendo, versículo 7, lo vuelvo y lo leo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando habla de pervertir el evangelio de Cristo, pervertir, dice de cambiar algo opuesto, algo opuesto. Y lo que es opuesto al evangelio de Cristo es una vida de acuerdo a los deleites de mi carne y de mi alma. Eso es realmente lo opuesto a Cristo. Eso es lo opuesto a Cristo. Una vida en pos de mi deleite, en pos de la satisfacción solamente de mi alma. Eso no quiere decir que Dios sencillamente no quiere y no anhele que nosotros realmente disfrutemos de muchos de los privilegios que nos da, pero eso no es el primer lugar. Eso no es lo primordial. Eso hace parte, pero no es el todo. Esa es la perversión. Esa es la perversión. Convertir en algo opuesto. Algo que se logra solamente por mérito humano. Algo que se hace por mérito humano simplemente y no porque el poder de Dios está manifiesto. Sigamos leyendo, dice el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí viene algo importante. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es clave, amados. ¿Usted quiere tratar de parecerse cada día más a las corrientes de esta sociedad por encajar y no parecer y querer ser religioso? ¿O usted quiere que realmente Cristo sea formado en su vida? Reflejar el amor de Cristo, reflejar a Dios en su vida, reflejar la santidad de Dios, reflejar todo lo opuesto a lo que hablamos ahorita que eran los religiosos, todo lo opuesto a lo que era sencillamente una condición externa, todo lo que era lo opuesto a tener un corazón perverso, todo lo opuesto a la hipocresía, todo lo opuesto a la codicia, todo lo opuesto a la maldad, todo lo opuesto a no amar al prójimo, al orgullo, al ocultar el pecado, al querer la vanagloria propia, la ambición. Eso realmente. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Agradar a los hombres o agradar realmente a Dios? La iglesia de Gálatas vivió esa situación tan difícil y eran perturbados. ¿Sabe qué significa la palabra perturbación? Es algo, una perturbación es sacudir a alguien violentamente, sacudir emocionalmente a alguien, una agitación extrema. Eso es la perturbación, una agitación extrema.
¿Ya? Una perturbación es algo que llega extremadamente a tu vida y especialmente hoy en día nuestra perturbación no es solamente física, sino que es una perturbación emocional y social. Una perturbación social, donde queremos tal vez parecernos mucho a esta sociedad. Y ahí es donde se desdibuja lo que les decía ahorita, la palabra evangélico. Muchos dicen, no, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Es respetable. Pero muchos creen en Dios y creen en Cristo. Pero una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo y obedecer a Cristo. Son dos cosas muy diferentes, amados. Vamos a mirar otro pasaje que nos ayuda a entender cuál es esa perturbación y a dónde es que realmente el Señor quiere que nosotros realmente podamos reflejarlo a Él. Vamos a mirar allí en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Mire la clave del Evangelio. Gálatas 4. El único evangelio que existe es el evangelio de Jesucristo, no más. Y es este, Gálatas 4:19. Miren lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. No me quiero imaginar los dolores de partos que muchos cristianos de verdad, hoy al ver a los hijos de Dios en prácticas, en conductas totalmente ajenas a las de Dios, dicen, me da un dolor escuchar esas palabras, me da un dolor ver esos comportamientos, me da un dolor escuchar eso. No me quiero imaginar. Dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas. ¿Sabes por qué llegan las circunstancias difíciles, situaciones complejas en nuestras vidas? Porque debe ser revelado realmente Cristo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de la prédica de los 8 días? Esa prédica es clave, amados, y guárdela en su corazón. Porque es importante esa revelación de Dios a través de las circunstancias. Y que Cristo sea formado en nuestras vidas a través de las circunstancias. Porque hay dos formas de conocer a Dios. Una es a través de la enseñanza, la instrucción y la experiencia con Dios. Lo que estamos viviendo aquí a través de la enseñanza, eso, cuando soy reargüido y yo caigo en la cuenta. Pero hay otra forma que es a través de la vivencia, de las consecuencias, de las situaciones que vivimos. O entiendo por reargüir, o por entender, por ser apercibido, o entiendo o conozco a Dios a través de las circunstancias y a través de los tratos con Dios, de las situaciones que vivo con Dios. Y dice aquí el apóstol que hasta que Cristo fuera formado, esto es realmente la evidencia del verdadero evangelio, Vamos un momentico allí mismo a Gálatas capítulo 6, versículo 11. Y miren cómo empieza allí el apóstol a decir, cómo escribe el final de esta carta. Yo me quedé aterrado. Dice así, Gálatas capítulo 6. En el Gálatas capítulo 5 había acabado de hablar sobre lo que eran las obras de la carne y las obras del espíritu. Hoy no vamos a hablar de ello. Creo que ya todos lo conocen, cuáles son las obras de la carne y las obras del espíritu. Ahí te puedes dar cuenta si tú eres realmente religioso o no eres religioso. Porque es una cosa ser religioso y otra cosa ser santo. Son dos cosas muy diferentes. La santidad
no sencillamente se demuestra físicamente, sino que se experimenta y se vive, y eso se refleja. ¿Ya? Yo por el hecho de colocarme la corbata no quiero decir que yo sea más santo, no. ¿Ya? Pero sencillamente la Biblia sí nos enseña sobre el vestir bien. ¿Ya? Decorosamente. Dice la Biblia vestir decorosamente. Eso no me hace ni más ni menos. Ojo aquí que esto es muy importante. Mire como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice, mirad con cuál grandes letras os escribo de mi propia mano. Yo me imagino, después de haber escrito esa carta, por eso es lo que significa la epístola, una carta pequeña. Dice, y escribió como más grande. Es como si hoy estuviéramos en el siglo XXI y se estuviera escribiendo en mayúscula, como que estuviera gritando, como que le estuviera diciendo, venga, esto es importante. Aquí dice, mire, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Amados, a eso es lo que nos estamos enfrentando hoy, siglo XXI. Hoy eso es lo que estamos enfrentando. Y esa palabra, amados, por eso debía ser enseñada. Porque vamos a vivir persecución, amados. Si usted va a tratar en esta sociedad, amado, para que no lo traten de religioso, querer encajar en todo, vas a tener problemas. Hey, aquí yo no estoy hablando de que ustedes tenga que empezar a ir en contra de las cosas, no. Sencillamente pregunta al Espíritu Santo, ¿realmente yo cómo soy santo? ¿Realmente cómo soy radical? ¿Realmente cómo soy compasivo? ¿Realmente cómo soy misericordioso? Pero tus conductas, tu forma de hablar, tu forma de pensar, no tiene que agradar a esta sociedad totalmente. Y mira que aquí lo dice el apóstol. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La gente en aquel momento los obligaban a que hicieran unos rudimentos religiosos para no vivir persecución. Hoy nuestra persecución en el siglo XXI es muy diferente, es ideológica, es en nuestra alma. Aunque hay hermanos que les toca vivir una persecución mucho más fuerte y la tienen que vivir físicamente. Pero tú y yo, en donde nos encontramos, esa persecución es más emocional e ideológica. Y la pregunta mía es, ¿tú vas a padecer realmente para permanecer en esa cruz? ¿Para que Cristo crezca en ti? ¿Para reflejar a Jesucristo? ¿Para mostrar realmente todo lo que el pasaje anterior habla en Gálatas 5, lo que es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu. Sigue diciendo, porque el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne. Pero lejos de este es mi gloriarme. Mire, lejos de esto es mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabe qué significa esto aquí? Pedro no, Pablo, dice aquí, mire, aquí yo estoy crucificado realmente a lo que la gente pueda pensar de mí o la gente no pueda pensar de mí. Realmente lo que yo voy a hacer es que Cristo crezca en mí. Yo pueda menguar. Allí, amados, realmente es la clave. No nos dejemos meter el engaño, amados, de querer parecer. Seamos. ¿Y qué vamos a hacer? Que Cristo crezca en nosotros.
que Cristo crezca en nosotros. El Espíritu Santo, si fortalecemos esa comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar en qué momento nosotros debemos ser prudentes, en qué momento nosotros tenemos que hablar, en qué momentos nosotros realmente tenemos que hacer las cosas. Pero no vamos a tratar de encajar, a querer ser como esta sociedad, porque no somos igual a los de esta sociedad, amados. Tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia. Y la diferencia se llama el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos anhela profundamente. Dice la Biblia, ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sigue diciendo, porque en Cristo, 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie os cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mira, amados, esta palabra me confrontó mucho, porque el día miércoles que estábamos en el tiempo de oración, el hermano Carlos, el Señor le dio una palabra de cómo realmente los sacerdotes iban a presentar a Dios sacrificios inmundos que no agradaban a Dios. Y llevaban lo cojo, lo manco, lo feo, lo peor. Y eso lo decía Malaquías. Pero si uno se queda analizando esa conducta, uno dice, claro, sacaban lo peor para ellos. Pero si analizamos lo que sucedió allá en Malaquías con lo que hoy vivimos, hoy nuestra adoración, nuestra vida como sacerdotes, dice Apocalipsis que Él nos hizo a nosotros sacerdotes. ¿Te acuerdas que Apocalipsis lo dice? Nos hizo príncipes y sacerdotes. Y cuando nosotros con nuestra propia vida adoramos a Dios, ¿realmente Dios se agrada de nuestros sacrificios, de nuestra adoración en nuestra propia vida? Hay conductas que nosotros decimos que por no ser religiosos pasamos el extremo de la santidad, de la reverencia, el honor a Dios. Aquí yo no estoy hablando, amados, de hacer lo que hacían los religiosos de la época, de querer aparentar, mostrar. No, tú no tienes que aparentar ni mostrar, tú debes serlo. ¿Y sabes en dónde se resume todo esto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo, amados. Por eso me causó tanto impacto este evangelista urbano. Porque él sencillamente no estaba esperando que lo llamaran para la India para evangelizar, sino que él era aquí. Tú no necesitas, amado, una gran plataforma para hacer lo que Dios te ha dicho. Tú no necesitas ni vestirte con pelo largo ni falda larga. Tú necesitas ser como Dios te ha dicho que seas. Pero tú vas a marcar una diferencia, que es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Tu lenguaje no puede ser el mismo lenguaje de todo mundo. Hablando necedades, palabras, truanerías, no. Tu lenguaje tiene que ser diferente porque eres un hijo de Dios. Amados, no tenemos que parecer ser evangélicos. Debemos realmente ser reflejo de Cristo hoy. Y sabes, la Biblia dice que tenemos nosotros que ser como Cristo. Padeció y padeció y él padeció. Y ese padecimiento lo llevó realmente a que pudo dar gran gloria a Dios.
En eso debemos parecernos a Dios. Que las circunstancias difíciles que hoy vivimos, las situaciones complejas que hoy vivimos, eso haga salir de nosotros una adoración especial a Dios, un aroma especial para Dios. Y lo difícil que hoy vivimos se convierte en una oportunidad para honrar a Dios. Pidámosle al Señor que rompa esa mentira de la falsa religiosidad y que nos vuelva a nosotros realmente ese reflejo del Evangelio que es Jesucristo. Jesucristo. Es Jesucristo, no hay más. Ese reflejo de Él. Y que nos identifiquemos tanto en su vida y en su muerte. Algunos dicen, oiga, es que, ¿para qué orar tanto? Eso es de religiosos. Quiero decirle, amados, que el no orar es de carnales, con respeto. El orar no es de religiosos, amados. Jesús oraba constantemente. Jesús, mira, esto va a estallar nuestra cabeza. Jesús cumplió todos los ritos de la ley para que en Jesús se hiciera evidente la gracia y la obra de Dios. Él iba constantemente al templo, compartía, y muchos decían, no, ¿para qué congregarse? ¿Qué es eso, mi amado? No tenemos que parecerlo, debemos serlo. Debemos serlos, amados. Y cierro con esto. No hay más evangelio que el de Jesucristo. Ese es el único evangelio. Ese es el único.